Queridos hermanos, continuamos con nuestro espacio Profundizando en la Fe y seguimos comentando lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 94, donde trata el tema del crecimiento en la inteligencia de la fe. Nos dice: gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe puede crecer en la vida de la Iglesia. Es importante señalar que el Catecismo pone la insistencia en el Espíritu Santo, gracias a la asistencia del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a entender, el que nos ayuda a comprender, el que nos ayuda a recordar esta palabra que se va haciendo vida. Va creciendo la inteligencia, la comprensión de la fe. Y en este sentido el Catecismo señala 3 momentos de crecimiento de esta fe. Y nos dice: cuando los fieles las contemplan y estudian, repasándola en su corazón, es en particular la investigación teológica la que debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. Cuando los fieles la contemplan, al estilo de María, que va, podríamos decir, meditando cada uno de sus misterios, de los misterios de la vida de fe en el corazón. En este sentido, los teólogos, eso es lo que hacen. Por eso la teología no es simplemente un ejercicio de la cabeza, no, la teología tiene que hacerse vida, tiene que llevarse al sagrario, el teólogo debe ser un hombre de rodillas ante la gran luz que es Jesús. Debe ser ese hombre que va pidiendo, esa mujer que va pidiendo la luz del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a entender. Pues la fe, nos dice el Catecismo, crece cuando es meditada, cuando es contemplada, cuando es, podríamos decir también, repensada en el corazón y en la mente de los fieles. Y como es en este sentido, los teólogos tienen una gran responsabilidad y prestan un gran servicio a la Iglesia. El otro momento, cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven. Comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura. También va creciendo la inteligencia de la fe, ¿verdad?, cuando los fieles comprenden el dinamismo interno de esta fe. Cuando van, podríamos decir, leyendo y releyendo la palabra de Dios. En este sentido, decía Santa Teresa, que encontraba nuevas luces cada vez que leía el Evangelio. Y es que el Evangelio es una fuente de agua viva. Y a veces uno descubre elementos que no lo había descubierto, porque esa palabra es una mina, es una riqueza insondable. Podríamos decir que siempre va dando nuevas luces a aquellos que van meditándola, que van haciendo la vida, que van también haciendo la oración, haciendo la palabra oración. Y finalmente nos dice el Catecismo que crece cuando las proclaman los obispos, que con la sucesión apostólica reciben un carisma de la verdad. Cuando el obispo también proclama la palabra, tiene esta gracia, tiene esta asistencia del Espíritu también para ayudar a explicitar, a hacer más comprensible, a hacer, podríamos decir, que esta fe, esta palabra, se haga, podríamos decir, se inculturice, pueda ser comprendida por el pueblo sencillo. De ahí que en la ordenación episcopal al obispo se hace el rito de ponerle el libro de los evangelios en la cabeza, no solamente porque tiene esta responsabilidad de anunciar el evangelio, de hacerlo comprensible a las culturas de las distintas lenguas, las distintas naciones. Cada obispo tiene esta responsabilidad de ser maestro en la fe para aquellos a quienes se les encomienda. Y sigue diciendo el Catecismo en el número 95, la santa tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los 3, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Queridos hermanos, hemos visto en este encuentro
tres elementos fundamentales que nos señala el Catecismo de la Iglesia Católica. El primero es el de los dogmas que son esa luz que no son solamente verdades, podríamos decir, frías. No, ha dicho el Papa Benedicto XVI que nuestra fe no brota de, podríamos decir, de una ideología, no, brota de un encuentro con una persona. Y ya lo hemos visto en el Evangelio también que hemos comentado en este espacio, el encuentro de Jesús con Leví. Eso debe darse en cada discípulo. En cada persona de fe se da este encuentro, debe darse este encuentro. Esa es la primera parte para seguir a Jesús. Por eso las verdades de fe son naturalmente verdades, pero sobre todo tienen un vínculo fundamental con nuestra vida espiritual y nuestra vida moral. Por eso la fe que creo se celebra en los sacramentos. Y por eso tenemos el bautismo, tenemos el matrimonio, tenemos la confirmación. Todo en la vida se celebra, desde el nacimiento hasta la muerte se celebra porque estamos en las manos de Dios. Por tanto, como decía, los dogmas no son verdades frías, no. Se tienen este vínculo con la vida espiritual, la vida moral. Otra cosa es que los dogmas, podríamos decir, no son oscuridad, no son irracionales, no son, podríamos decir, luz para el camino. Y aunque no podamos entenderlo de todo, siempre hay una analogía entre la verdad de Dios y la luz. Así como el sol no lo podemos ver de frente, sino que lo vemos en las cosas, así también es Dios. Así son las verdades profundas que nos llegan a través de la divina revelación. Por tanto, nos aproximamos, pero ese misterio siempre nos excede. Lo otro es que hay un vínculo entre los dogmas, hay un vínculo, no hay una jerarquía, no todos los dogmas tienen la misma dimensión, por eso señalaba como dogma fundamental el de la Santísima Trinidad, que recoge el credo. Los demás, el dogma de los otros, podríamos decir, artículos de fe, como creo en la Iglesia, creo en la comunión de los santos, creo en el perdón de los pecados, tienen como fundamento esta primera confesión de fe de la Santísima Trinidad, primer fundamento. Lo otro es que estos dogmas podríamos decir, van creciendo en la inteligencia de los cristianos. Sobre todo los teólogos tienen, podríamos decir, la responsabilidad de, a la luz de la fe, ir repensando, ir meditando estas verdades de fe para ir exponiéndolas, para también prestar este servicio al magisterio de la Iglesia, a los obispos, al Papa, que luego también muchas de estos elementos que nos aporta la teología, que nos aporta incluso la catequesis, que nos aportan los santos en su contemplación del misterio de Cristo, luego puede hacerse, podríamos decir, definiciones ya en el magisterio mismo de la Iglesia. Pueden entrar en el mismo magisterio de la Iglesia, como fue la devoción al corazón de Jesús, que ya explicábamos, ¿verdad?, cómo estos elementos se van integrando porque no contradicen, sino que vienen a explicitar un elemento fundamental de la fe, como es el Sacratísimo Corazón de Jesús. Bien, vamos a terminar por hoy esta sesión. El Señor derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes y sus familias. Bendiciones.